La verdad que el código es súper cortito lo que falta. Así que vamos a visual. Vamos a agrandar primero la pantalla. Bien. Agenda. Bien, listo. Bueno, entonces aquí directamente acá lo último que habíamos dejado era que no había ningún tipo de archivo. Entonces por ese motivo salía no se ha encontrado ningún, no se ha encontrado el archivo. Entonces, como comentaba el compañero, se podría realizar un append para poder crear el archivo directamente y de esa manera evitar ese error. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente, así les muestro también la función dir, que para lo que lo vamos a utilizar en este caso va a ser para averiguar si existe o no dicho archivo. En este caso, acá la variable ruta recién está capturando la información cuando yo presiono en el botón guardar, nada más. ¿Qué pasa? Al momento de mostrar la agenda, de alguna manera antes de ir al formulario 2, ya que el formulario 2 no tiene que ni siquiera llegar a ejecutarse, yo primero necesito saber si este archivo existe o no dentro. Entonces esta variable de ruta que yo la había dejado acá dentro solamente justo en el botón guardar, la voy a colocar acá afuera. Recuerden que este CMD controles será una matriz que yo había armado donde tenía los tres botones: guardar, ver agenda y salir. En el momento que presione cualquiera de los tres, automáticamente se va a estar ejecutando esta línea y la variable ruta me va a capturar la información que se encuentre acá adentro. Esto por un lado. Y acá en mostrar agenda es donde vamos a colocar el condicional. Yo, para poder saber si ese archivo existe o no, lo que vamos a hacer uso es de lo siguiente. Tenemos la función dir, que la palabra viene de directorio, y lo que vamos a preguntar es lo siguiente. Tenemos la variable ruta y vamos a preguntar si esta ruta, este path, es igual a vacío, ya que si el archivo que nosotros estamos buscando no se encuentra acá adentro, dir automáticamente va a devolver este resultado. O sea, va a devolver comillas, comillas, automáticamente. Entonces, si la variable dir es igual a vacío, que aparezca, o sea, que devuelva un mensaje de error, un aviso. Si yo, por ejemplo, lo quiero dejar de esta manera, tendría que colocar si es distinto de vacío, o sea, si encontró el archivo, recién ahí que ejecute formulario número 2 y que oculte el formulario número 1. O sea, el orden en como ustedes quieran presentar la información, eso después lo deciden ustedes, no hay problema. Pero sí importante hacerle la aclaración al usuario de qué es lo que está ocurriendo, porque no cargó el otro formulario. MSGbox, el archivo no se encuentra o no existe, y como siempre los mensajes, el MSGbox lo van a colocar ustedes. El archivo no se encuentra en la carpeta o el archivo no fue creado.
pueden ponerle el icono, puede ser de exclamación o puede ser en este caso un error crítico o una información también para informar al usuario que está pasando algo. Pero como es casi un error, vamos a ponerle exclamación. Archivo no encontrado. Entonces acá presionaría en ver agenda. El archivo no se encuentra en la carpeta. Directamente, es súper sencillito. La función dir cumplió con el cometido. Verifica si el archivo existe o no y me devuelve el cartel. Si yo lo guardo, acá lo que tendría que una pequeña modificación porque me trae la fecha en que yo creé el proyecto, que fue el jueves pasado. En el load del formulario vamos a cambiarlo y vamos a decirle que el valor que se encuentra en la agenda se actualice con la fecha del día de hoy. Ahí estaría. Acá, al momento de guardarlo, fíjense que están faltando condicionales. Yo, por ejemplo, no estoy preguntando si están completos los datos, ¿sí? Porque eso ya después corre por cuenta de ustedes, preguntarlo, lo hemos visto un montón de veces, asegurarnos que las cajas de texto no estén vacías. Así que yo no lo estoy haciendo acá, pero ustedes sí o sí háganlo para que les quede completo el trabajo. Un detalle antes de pasar a la parte de la agenda. Acá tenemos lo que sería el nombre de la cita, que no puede estar vacío. La fecha. ¿Qué pasa si yo elijo una fecha anterior? Ahí también tendríamos que tener en cuenta, decir, bueno, a ver, si estamos en el 10 de agosto, la idea de la agenda es que son cosas que van a hacer a futuro, o sea, son tareas que se van a estar realizando ya sea mañana o el mismo día a la tarde. Pero yo no puedo retroceder en el tiempo, ¿sí? Esto no es un DeLorean, así que tengo que asegurarme que la fecha que se está cargando es o bien dentro del día o a partir de mañana, pero no el día anterior. Detalles a tener en cuenta, detalles que ustedes van a tener en cuenta a la hora de afinar esos detallitos al guardar los datos. Pongo primero al oculista porque tengo que ir al oculista. En algún momento del año sacaré un turno. También. Y este también. Ahora sí, tengo información en la agenda y ahí se están mostrando los datos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, hasta acá estamos guardando los datos. Puedo visualizarlos. Re lindo, re mononón. Puedo seleccionarlos. Depende de donde haga el clic. La información se vuelca dentro de las cajas de texto. Y después la idea va a ser actualizar los datos. En caso de que me avisen, mirad, se pasó el turno para otra fecha. O si cancelo, tener la posibilidad de eliminarlo. Entonces vamos por partes. Vamos a ir al formulario número 2.
voy a las propiedades del proyecto y me voy directamente al formulario número 2, cosa que al momento de ejecutarlo me permita ir al otro proyecto. Ahora, en la opción de actualización, yo necesito lo siguiente. Acá cuando hacemos un clic, estamos capturando del grid la información, la estamos pasando a las cajas de texto. De la fila y la columna correspondiente a la caja donde se encuentra la fecha, y de lo que sería el horario a la caja que corresponde al horario. Para actualizarlo sería algo más o menos similar a esto, con la diferencia que tendríamos que decirle, bueno, lo que ahora está escrito en la caja de texto cita tiene que pasar al grid. La fecha que haya cambiado, si es que la cambié, tiene que pasarse acá adentro. Y la hora también tiene que actualizar y volcarse dentro del grid. En primera instancia vamos a estar actualizando la información que estamos viendo en el momento, que es la de nuestro FlexGrid. Y después tenemos que pasar al otro dato, que es actualizar la información que se encuentra dentro del archivo de texto. Entonces estas líneas de código me las voy a copiar. Y acá yo podría colocar todo en actualizar, o podría hacer quizás un procedimiento para que lo que es el botón actualizar no quede, pues voy a tener que hacer algunos ajustes. Así que quizás haga un procedimiento que diga actualizar. Entonces voy a hacer eso. Voy a decirle que en el grid voy a guardar la información que está en la caja de texto. En la columna de la fecha voy a guardar lo que está como valor en la fecha. Y después lo mismo con la hora. Así, muy simple como está. Vamos a actualizarlo. Entonces, si yo cambio la fecha, en vez de ser el 18 es el 29, al poner actualizar, ahí se cambia la información. Si yo modifico, digo, bueno, ya no van a ser las 8, van a ser a las 9, ahí vemos cómo se están cambiando los datos. Pero, obviamente, si yo lo cierro y lo vuelvo a ejecutar, la información anterior se sigue mostrando. ¿Por qué? Pues solamente estoy cambiando visualmente los datos. No entré al archivo de texto y modifiqué la información ahí dentro. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que recordar que esto no es una base de datos donde nosotros tenemos filas, columnas específicas como para poder ingresar. Simplemente tenemos acá estos renglones y toda la información está una al lado de la otra, separado por los guiones. En el caso de las tablas de las bases de datos, la forma de actualizarlo es mucho más prolija, porque incluso tenemos los métodos para poder actualizarlos. Tenemos un update que nos sirve para actualizar los registros de la base de datos. En este caso no contamos con esa posibilidad de decir, bueno, quiero que vayas a este renglón del documento de texto y lo actualices. O sea, no hay una opción para poder hacer eso de manera directa. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Veníamos guardando todo dentro de una matriz. O sea, íbamos leyendo todas las líneas
línea por línea y guardábamos provisoriamente en esa matriz. Entonces, si bien no puedo acceder a la línea, o sea, al renglón del documento, pero sí puedo acceder a la posición de la matriz donde se está almacenando ese dato. ¿Cómo puedo acceder a una determinada posición? O sea, ¿cómo sé si está en la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3 o en la posición 50, dependiendo la cantidad de datos que haya? Vamos a regresar. La respuesta la tenemos acá mismo. Nosotros, para poder capturar la información que corresponde a cada uno de estos datos, hicimos lo siguiente. Llamamos acá a la función textmatrix, que me permitía indicarle el índice de la fila y el índice de la columna. Los datos empiezan a partir de la fila número 1, porque la fila 0 está reservada para los encabezados. Entonces, los datos empiezan a partir de la fila número 1, continúa número 1, número 2 y número 3. E incluso la matriz no comienza desde 0, como normalmente lo hacíamos. La matriz comienza a partir del número 1, porque acá, en el load del formulario, agarramos este contador y le dijimos, empezá a partir del número 1. Y a partir de la posición número 1, empezá a guardar cada uno de los renglones que se encuentran. Entonces, de alguna manera ya tenemos conectados la posición de la matriz y la posición del flex y la posición también dentro del bloc de notas, ya que acá adentro las líneas comienzan desde la número 1. Si yo me posiciono, ahí me dice estás en la línea 1. Entonces, de alguna manera tenemos prácticamente ya todo conectado para decir, bueno, con esta matriz vas a poder saber en qué posición está determinado valor. ¿Cómo lo llamamos? Hacemos lo siguiente. Voy a poner un print, que es más cómodo que usar un MSG Box para que no haga ruidito en la ventana. Y voy a decir palabras. Y acá, si yo por ejemplo pongo el número 2, me dice dentista, porque presioné en el número 2. Si hago clic en el número 1, acá por ejemplo me está devolviendo dentista. ¿Por qué? Porque acá está, le puse directamente el número 2. La forma de poder capturar el renglón es utilizando el grid1.row. Grid1.row. Entonces yo hago un clic acá y me vuelve oculista. Hago clic acá y me vuelve pilates. Hago clic acá y me vuelve dentista. Fíjense que me lo está devolviendo todo entero. O sea, tal cual fue almacenado dentro de la matriz palabra. Todo separadito con los guiones. Y tal cual está acá. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que decir? Bueno, a esa posición, o sea, donde vos hiciste clic, bueno, a ese renglón quiero que le guardes los siguientes datos. Fíjense que nosotros al poner igual, ahí ya le estamos actualizando la información que va a estar acá adentro. O sea, ya con el igual lo vamos a estar cambiando. Si acá yo quiero guardar otra cosa, si le pongo la, significa que en el momento que presione actualizar, la posición que yo elegí me va a estar guardando esta información. Yo lo que quiero que guarde es esto que está acá, representado tal cual lo tengo en el bloc de notas, separado por los guiones. TXT, llamo a la fecha
y llamo a la hora. Y ahora le voy a poner print palabras grid1.row. Uy. Vamos a ponerle play y luego, bueno, pilates, vamos a cambiarlo para las 11. Ponemos actualizar y ahí ya me dice, bueno, pilates tiene todo a las 11 y acá hizo la actualización también. Actualizó el grid y acabo de actualizar la información de la matriz. Nuevamente hasta acá, el cambio recién nos estamos metiendo en la parte de la matriz, o sea, donde estaba todo almacenado, pero todavía no entré en el archivo. ¿Qué tengo que hacer? A continuación, lo que yo necesito hacer es actualizar todos los datos. Nosotros teníamos dos métodos para poder trabajar con los archivos e escribir información. Teníamos el método append para añadir datos y el método output para reimprimir toda la información. Entonces yo lo que necesito hacer es reimprimir todos los datos con este nuevo cambio. Entonces sería open, abrimos nuevamente, que vaya desde el 1 hasta que termine nuestra matriz. Y así como está, tiene que imprimir la información que está dentro de esa matriz. Close. Entonces, abre el archivo. Le decimos que vaya desde desde la primera ubicación hasta la última posición de palabras y que vaya imprimiendo. En el primer renglón va a imprimir cada uno de los datos. Entonces, si yo acá tengo que pilates es a las 10 de la mañana, vamos a decir, vamos a correrlo un poquito más y a las 11. Actualizar, se actualizó, lo voy a cerrar y aquí lo abrimos y ahí ya se actualizó a las 11. ¿Qué fue lo que hizo? En realidad agarró toda la información y la sobreescribió por los nuevos datos. Simplemente cambiamos la información que estaba en la matriz, la reemplazamos por otro dato nuevo y lo vamos actualizando. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? Bien, voy guardando por las dudas. Bueno. Hasta acá ya se va actualizando. Vamos. Por ahora vamos bien. ¿Qué pasa si yo quiero eliminarlo? Acá va a ser algo, por no decir casi lo mismo, porque yo voy a seleccionar un dato. Cuando presiono eliminar, acá yo estoy almacenando la información. ¿Qué pasa? Cuando yo lo elimine, voy a hacer lo siguiente. Voy a vaciar y le voy a decir, bueno, vas a estar guardando
una información vacía, o sea, vamos a borrar todos los datos que están adentro. Una vez que esa posición va a estar vacía, cuando hagamos el proceso de imprimir estos datos, le vamos a decir que si encuentra dentro de la matriz palabras algún espacio que no tiene nada almacenado, que directamente eso no lo guarde, que simplemente guarde donde esté algún dato dentro de la matriz, lo demás que lo omita. Entonces, donde haya espacios en blanco, directamente lo va a estar omitiendo. Así que vamos por partes. Fíjense que yo acá estoy, cuando lo haga, voy a estar repitiendo código. Así que ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para no repetir código, van a tener que usar procedimientos. Podríamos hacer un MSG Box, acá como para decirlo, como para que no quede ahí colgadito, pobrecito, MSG Box. Los datos fueron actualizados. Uno como usuario siempre espera que algún cartelito, algún mensaje, como diciendo, estás haciendo las cosas bien, va a estar todo bien. Información, datos guardados. Los datos fueron actualizados, datos guardados. Entonces, ahí ya tenemos listo actualizar. Vamos a hacer algo similar para eliminar, para que no quede todo acá. Lo vamos a encapsular en otro lado. Eliminar. Y acá habíamos dicho que íbamos a vaciar la matriz. Palabras, donde hayamos hecho el clic, pues nosotros sí o sí tenemos que seleccionar la información, vamos a vaciarlo. Acá simplemente estoy vaciando la matriz. ¿Qué pasa con la fila? Ya que en el momento que nosotros lo estemos eliminando, esta fila tiene que desaparecer, sea cual sea. Para eliminar una fila específica de un grid, lo que hacemos es colocamos acá remove item y le vamos a decir que remueva aquella fila que fue seleccionada. Como el remove item que usábamos en las listas, exactamente lo mismo. Con eliminar. Entonces yo elijo uno y lo elimino. Y fíjense cómo desapareció directamente. Igual que el anterior. Acá estoy vaciando simplemente la matriz. Acá estoy eliminando, ¿sí? Por ahora visual, un pequeño cambio interno. Y actualizo nuevamente lo que sería el archivo. Y tengo que repetir otra vez estas mismas líneas de código. Una ligera modificación, pero el cambio es mínimo. Hacemos el bucle for para recorrerlo. Acá. Y acá hacemos el condicional. En este caso, acá lo estamos imprimiendo, pero yo voy a imprimir simplemente aquellos que tengan un contenido dentro. Entonces le voy a decir, bueno, y vamos a decir if palabras, si lo que está dentro de esa posición de la matriz, bueno, dislexia, ahora sí, si lo que está dentro de esa posición de la matriz es distinto de vacío,
o sea, si hay algo ahí adentro, entonces lo guardamos. Quiero que aquello que sí está dentro lo guardemos. Si en algún momento se encuentra con algún dato que está vacío, lo va a estar descartando. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a elegir Pilates, no, vamos a elegir el dentista, pongo eliminar. Antes de eliminar, obviamente, bueno, vamos a hacer la pregunta. Bueno, lo vamos a estar eliminando ahora. Ahí se eliminó. Listo, estas cajas se tienen que resetear. Y cuando yo abra el archivo, ahí vemos que se eliminó la información. En este caso, antes lo que tendríamos que hacer previamente es preguntar si queremos eliminarlo, ya que esta acción no se puede deshacer. Entonces podríamos preguntar if msgbox desea eliminar los datos estos cambios no se pueden deshacer. Y es no. Eliminar. Y yo había hecho, acá le puse una R, entonces sí, la respuesta es que sí. Entonces, si quieren, lo pueden hacer mucho más cortito. Y dice, bueno, en esta variable R, que es una variable que no declaré, pues simplemente va a estar en el botón eliminar. Esta variable después no la voy a llamar desde ningún otro lado. Si quiero, incluso la puedo declarar acá en el botón eliminar, no hay problema. Pero como simplemente la voy a usar una sola vez para guardar un dato, no la voy a declarar. Entonces voy a preguntar si R es igual a yes. Entonces, que proceda a eliminar todos los datos. Me hizo la pregunta, ¿desea eliminar los datos? Sí. Entonces si yo pongo eliminar y le digo, ¿desea eliminar los datos? Estos cambios no se pueden deshacer. No quiero borrar nada. Entonces ahí queda en standby esperando la información. ¿Alguna duda con esta última parte? Exacto. Para que no quede, porque exacto, si yo por ejemplo hago un clic acá, lo elimino, está bien, se eliminó de acá, se eliminó del bloc de notas, pero esto queda visualizándose en la pantalla. Entonces lo que se podría hacer es resetearlo para que quede vacío, como si no hubiera nada seleccionado, o sea, tal cual como está, cuando se inicia. Por ejemplo, el botón eliminar tendría que estar tal cual como están el resto, bloqueados. Pero creo que el botón eliminar lo había agregado después, por eso no aparecía bloqueado.
recalculando access. Entonces recién cuando hago clic en el grid, bueno, y como estoy agregando otro control más, me convendría usar un bucle. Ya por 2 botoncitos me va a ser mucho. Ya cuando que agrega 3, y si son 4, bucle. Ahí lo tenemos. Uy. Bien. El botón cancelar sería lo mismo que salir, así que no sé, me parece que estaría medio de más. Pues o cancelo o salgo, es exactamente lo mismo. Al momento de poner cancelar, regresaría al formulario número 1. Go back. Estaba mirando y digo, no, cancelar y salir, ¿para qué 2? Con 1 me alcanza. Así que en sí, lo que es la tarea, o sea, la acción que realiza el proyecto, la agenda, estaría, guarda los datos, después me permite visualizarlos, actualizar, o sea, modificarlos, eliminarlos. Lo que falta sí es el tema de los detalles. Cuando se elimina, que esto se actualice. Lo mismo en el caso de el formulario número 1. Igual que por ejemplo acá no me permita, acá esto está vacío. Si yo le pongo guardar, me lo va a estar guardando así. Esto vacío, solamente la fecha y la hora. Entonces no me tiene que permitir agregar información siempre y cuando alguna de estas cajas esté vacía. Y la fecha, tener cuidado con el tema de la fecha, como les había comentado antes. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? Bueno, Churches. Una pequeña pregunta. Sí. Espera. Dime. Al abrir un archivo que ya existe como output, ¿automáticamente borra toda la información que tiene adentro o espera que grabemos algo para borrar? En el momento, cuando utilizamos el output, en el momento que se ejecuta la línea del print, ahí borra. Ahí ya lo está borrando. O sea, si yo a un archivo existente lo abro como output, no es que automáticamente borra todo el contenido. No. Simplemente es como si se estuviera abriendo. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, en la clase de hoy, que vamos a continuar trabajando con el tema de los archivos, tendríamos algo como un cajero, algo muy sencillito. Tendremos número de cuenta,
el cual representaría el nombre del archivo. Acciones como depósito, vamos a tener depósito, extracción, un monto a depositar, un monto a extraer. Y lo único que se debe tener en cuenta en este caso, acá por ejemplo me pide solo el número de cuenta. Pero podríamos colocar también lo siguiente, tener no solamente el número de cuenta, sino que me pida el nombre de usuario, una contraseña, para que tenga un poco de seguridad. E incluso ahora que tenemos el tema que sabemos utilizar los FlexGrid, también se podría hacer no solamente el tema de depósitos y extracciones, sino que podríamos tener un botón el cual nos permita cargar gastos diarios, donde decimos, bueno, en la fecha del día de hoy se hizo tal compra, y que me vaya actualizando cuál es el monto, ¿no? Como fuese lo que generalmente se hace en una pequeña planilla de Excel, lo podríamos hacer acá en Visual, como para ampliar un poco más el proyecto, que no sea esto solito nada más, porque así es muy sencillo, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes. Tenemos dos formularios. Formulario número 1, que me va a pedir el número de la cuenta para poder ingresar a ese archivo. Y después en el número 2, en el cual me va a decir, bueno, cuál es el número de cuenta en el que me encuentro. Y en algún lado me tendría que decir cuál es el monto, o sea, el dinero que tengo dentro. Así que vamos a poner, vamos a llamar movimientos diarios. Y acá después vamos a estar guardando el proyecto. En primera instancia ya voy a crear uno de referencia con el cual voy a estar trabajando. Le voy a asignar un monto. Podría ser más, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos aquí, explorador de proyectos. Y empezamos. Bueno, formateando. La clase de hoy va a ser un poco más corta porque no quiero terminar de resolverlo yo como en la mayoría de los ejercicios. Quiero dejarlo hasta cierto punto y dejarles a ustedes de tarea el resto del proyecto completo. Ya que hasta ahora la mayoría de los trabajos ya tienen la resolución en el video. Si bien tiene algunos detalles que falta corregir, pero lo que es la ejecución del programa ya funciona y hace lo que se pide en los enunciados. Pero en este caso el proyecto lo voy a dejar directamente por la mitad sin terminar y ustedes van a terminar el resto. Número de la cuenta, la cajita de texto. Después, cuando suba el video, les voy a dejar bien el enunciado con los cambios y las mejoras que tienen que hacer en el proyecto. Número de cuenta
ingresar, salir. Número de cuenta, acá también va a ser me olvidé. Vamos a trabajar con labels. Número de la cuenta, el texto, el monto disponible, después las acciones a realizar, los movimientos, monto, cajita de texto y los botones. Por ahora tenemos 2. Ay, ¿qué decía? Realizar acción. Realizar movimiento. Cerrar sesión. Número de cuenta, la cuenta, vamos a ir guardando el proyecto. Movimientos diarios. Depósito, extracción. Hasta acá solamente como fuese un cajero. Dinero disponible. En cuenta. Monto. Bien, entonces hasta acá es como lo tenemos en el más o menos el formulario con el agregado, porque no teníamos acá visualizando lo que era el monto. Un archivo por cuenta sería. Entonces acá estamos ingresando simplemente con el número de la cuenta y le vamos a estar después agregando un poco más de seguridad, por ejemplo la contraseña.
En el caso de la contraseña, vamos a hacer, van a estar agregando la cantidad de intentos que se pueden realizar. Si estoy probando y de repente ya gasté una determinada cantidad de intentos, que me aparezca, puede ser un mensaje avisándome que tengo que esperar un determinado periodo de tiempo. Eso podría ser. O si no, simplemente que se agota el tiempo y tenemos que cerrar y volver a iniciar. O sea, cualquiera de las dos opciones. Pero iría también una contraseña. La contraseña podría ir en la misma línea donde tenemos el número de la cuenta. Quedaría algo así como podría ser una opción, podría ser tener, para que no quede todo en un mismo archivo, igualmente el archivo sería la información del usuario. Más que nada porque si después tenemos que usar el output para hacer las actualizaciones, ya que acá no vamos a estar usando en este caso el append. Yo acá simplemente tengo un determinado monto, el cual se va a estar modificando. Si yo de repente lo quiero usar como para lo que es los gastos diarios, entonces ahí sí tendría que usar el método append para ir agregando una lista con todos los gastos que se van haciendo. Vamos a analizar bien esa parte, cómo quedaría mejor para que quede bien. Bien, entonces hasta aquí tenemos número de cuenta. Esta cajita de texto vamos a ponerle txt cuenta. Vamos a ponerle, no tenemos cuenta y este ya era nombre 3. Listo. Si no, lo que se podría hacer acá, para que los archivos no queden todos sueltos, crear carpetas con el nombre del usuario. Entonces en esa carpeta, no sé, usuario X, dentro de esa carpeta ahí estaría almacenada toda la información en archivos. Entonces ahí sí podría tener archivos por separado. Un archivo de texto para el monto, un archivo de texto para los gastos diarios y otro archivo de texto para la información como lo que es la contraseña. Eso podría ser. Tendremos que ver cómo hacer carpetas desde Visual. Esto queda fijo, esto se cambia. Label cuenta. Label monto. Y vamos a ponerle acá copiar y chi. No le puse. Opción movimientos. Ahí. Depósito extracción. Monto. TXT monto. Listo. No me olvido nada más. Está bien. Level cuenta, level monto, movimiento, TXT monto y los botoncitos. Ahí estaría.
Bien. Bien, número de cuenta, sí, joya. Bueno, acá yo voy a escribir un numerito, el número que vaya a escribir puedo colocarle en la caja de texto para que no se pueda colocar más cantidad de caracteres de los que, un máximo de caracteres, un max length. ¿Dónde estás? Podemos ponerle max length 4. Entonces de esa manera evitamos que se coloquen más de 4, pero en realidad yo le puse 3 caracteres. Ahora sí. Bien, entonces ahí tenemos, listo, más de 3 caracteres no se pueden colocar. Al momento de ingresar, lo que va a estar haciendo es revisar a ver si ese archivo al cual yo quiero acceder existe o no. Pero vamos a ver si podemos hacer el tema de la carpeta. Voy a hacer un formulario nuevo. Vamos a hacer una cajita de texto cualquiera y vamos a ver si, vamos a poner calibre, acá voy a poner el nombre de la carpeta y el botoncito de crear. Vamos a cambiar las propiedades del proyecto. Tuki número 3. Text 1. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo necesitaría, para el nombre de la nueva carpeta, tengo que indicarle la ruta, o sea, dónde es que voy a estar creando esta carpeta. Y para la ruta le voy a decir que tome como referencia en la posición donde se encuentra. Entonces vamos a poner ruta as string y como siempre tenemos ruta va a ser igual a app.path, o sea, la dirección donde nos encontramos ahora. No solamente necesito asignar la ruta, sino que además tengo que decirle, bueno, cómo se va a llamar esta nueva carpeta. Y acá le vamos a decir que el nombre lo voy a sacar de la cajita de texto número 1. Y para poder hacer la carpeta usamos makedir. Makedir. Ahí me dice, bueno, cuál es la ruta, cuál es el path, ruta. Este formulario no lo tengo dentro del proyecto. Bueno, vamos a guardarlo, después lo borro. A ver, vamos a ponerle ejemplo, ejemplo, crear. Ahí está, la carpetita ejemplo. Listo, entonces acá ya bien sencillito, make dir. Ahí construimos la carpeta. Lo que sí, si yo por ejemplo creo una carpeta y creo otra, ahí voy a tener un problema. Si tiene el mismo nombre. Porque acá por ejemplo la carpeta ejemplo ya existe. Entonces si yo vuelvo a poner acá ejemplo, obviamente me va a estar tirando un error. Entonces acá lo que yo tendría que hacer es, antes que se cree esa ruta, yo tendría que preguntar si existe dicha ruta. Así que podríamos preguntar if existe, si es igual a vacío,
significa que no existe, entonces lo puede crear. Uy, a ver, caso contrario, a ver si está bien. MSGBox, la carpeta ya existe, o ya existe una carpeta con ese nombre. Ya existe una carpeta con ese nombre. Ejemplo, error, no, me tira directamente el error. Depurar. Ah, no, está bien, está bien. Ejemplo. Claro, pues le estoy diciendo si es igual a vacío. Que recién si es igual a vacío, que ingrese. Ajá. A ver, lo está guardando. Si es igual a vacío, que lo cree. Me puedo poner distinto de vacío. Ya existe una carpeta con ese nombre. Está funcionando raro acá. A ver, vamos a especificar, a ver, capaz como lo estoy diciéndole. No, para ponerle ruta, o sea, dir sin ningún otro parámetro, me lo tendría que identificar como que estoy hablando de una carpeta. A ver, vamos a ponerle acá. Hay un segundo parámetro donde yo puedo especificar si estoy hablando de un archivo o una carpeta. Pero bueno, vamos a ponérselo. Sería directorio. A ver, en caso que no... Ah, está bien. No identificaba que era que hacía referencia a una carpeta. Ahí está, ahora sí. Bueno, en este caso sí o sí hay que aclararle que se trata de una carpetita, o sea, de un directorio. Entonces acá en el segundo parámetro le especificamos que va a ser de ese tipo. Si, bueno, en el caso de los archivos no tira ningún problema, pero para los archivos sería el archivo. Directorio. Bueno, hasta acá estamos evitando que se creen carpetas repetidas. Entonces acá armamos. De esta forma lo estaríamos armando.
Sí, porque en algún punto el saldo, después al final de todo, se estaría modificando. Sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Bien. Bueno, entonces acá vemos cómo hacer las carpetas. Entonces, bueno, esta la voy a dejar ahí. Vamos a regresar acá en el número 1. El tema de la carpeta es como para que haya un poquito más de orden. Entonces, si la cuenta que yo trato de ingresar no existe, yo puedo crear una cuenta nueva, ya que hasta acá simplemente acá lo vamos a agregar un tercer botoncito para poder crear. Si la cuenta no existe, creamos una nueva y ahí es donde se va a estar generando esta carpeta. Entonces vamos por partes. Tenemos acá select case index. En el caso del 0, ingresar, crear, y salir. Bueno, ya que lo tengo acá, más o menos el tercer formulario, crear cuenta. Voy a tener vamos a poner con un label el usuario, pensando en vez de poner número de cuenta, poner usuario directamente, para que no sea tan... Bueno, vamos a poner número de cuenta. Bueno, igual después el proyecto lo van a continuar ustedes, así que cualquier cambio que quieran hacer, si de repente prefieren en vez de usar número de cuenta utilizar simplemente lo que es tener en cuenta el usuario nada más, pueden usar el usuario, no hay ningún inconveniente. Vamos a tener el botón de crear y el botón de cancelar para poder regresar. Y el código que usé acá voy a tener que ir a buscarlo. Chuchis. Crear. Cancelar. Bien, acá está. Bueno, iría el nombre de usuario para crear la carpeta y el número de cuenta va a estar creando el archivo dentro de esta carpetita.
chochis. Entonces presionas crear, va a estar creando. Podría hacer dos procedimientos, uno por un lado para crear la carpeta y el otro para crear el archivo de texto. Más que nada para que no quede todo amontonado en el botoncito crear. Y si tengo que hacer una modificación en la parte de las carpetas, simplemente voy al procedimiento donde tengo la creación de carpetas. Y si quiero hacer una corrección solamente en lo que es la parte de creación de archivo, voy al procedimiento correspondiente para la creación del archivo. Para eso es también el procedimiento, no solamente para ahorrarnos líneas de código, sino para encapsularlos, que después sea mucho más sencillo depurar. Vamos a poner crear carpeta. Crear carpeta. Y vamos a hacer otro. Crear archivo. Bien. Acá vamos a tener la variable ruta, que va a tener el nombre de la cajita de texto, y a este le vamos a concatenar el nombre del otro archivo. Vamos a ponerle ruta apat. Bien, acá lo que hay que tener en cuenta es un pequeño detalle. Bueno, más allá de que al momento de crearlo, por una cuestión de orden, fíjense que cuando estén llamando los procedimientos, obviamente primero va a estar creando la carpeta y luego va a estar llamando al procedimiento para crear el archivo. Tengan cuidado ahí con ese orden. Text1.text, que le voy a cambiar el nombre para que quede más prolijo. Perdón, ahí no se puede poner ruta igual a ruta, ampersand, todo lo que se le agregaría después, porque ya en la ruta anterior ya está sacado y sería mucho más directo. Ya estaría. Muy bien. Ahí tenemos la ruta. Y tiene el text 1, o sea, el text 1.3, y también hay que agregarle ahora el nombre del archivo nuevo. Ahí está. Tic. Que estaría en la cajita número 2, que ya le voy a cambiar el nombre. No voy a concatenar nada. TXT usuario y TXT cuenta. Uy. Cuenta.text. Ahí, chuchis. Acá se estaría creando. No tendría que ser append, porque le va a generar los movimientos. Podríamos ponerle un valor inicial. Pues en este caso estaría vacía
y me haría falta tener otra caja como para indicarle el monto que va a tener, porque después, exacto, pues después en los otros formularios es simplemente ingresar y ya empezar a trabajar con ese monto. Entonces me falta otro label más y una cajita para indicarle monto inicial. Este monto. Entonces ahora sí. Bien, en este caso directamente puede ser output o puede ser append, porque solamente se va a estar creando la información una única vez. O sea, este formulario lo voy a utilizar para crear el archivo y cargar el dato dentro nada más. Después las actualizaciones serían en el resto de los otros formularios. Acá en el 2 es donde sería una actualización simplemente, y después faltaría el otro para en lo que sería almacenar todos los movimientos diarios que se van haciendo, o sea, todos los gastos, y ahí sí utilizaríamos el append. Vamos a mostrar el 3 primero. Acá sería la carpeta, el número de la cuenta y un monto inicial. Y crear. Me tendría que aparecer un algo, un cartelito que me diga ya está todo creado. No le puse la extensión al archivo. Va a ser un archivo de texto. Crear archivo, msgbox. Vamos a ponerlo acá. Al final de todo, una vez que ya creo la carpeta, una vez que ya creo el archivo, msgbox, la cuenta fue creada con éxito. Cuenta creada. La cuenta ya existe. La cuenta fue creada con éxito. No lo había borrado. Qué raro. No. Se ve que no la había borrado. Está bien. Ya está el numerito adentro. Bueno, se me fue un 0. Bueno, no importa. No hay problema. No me molesta.
acá el número de cuenta. Como estamos colocando max length 3, no más de 3 caracteres. Bueno, entonces acá tenemos para poder ingresar. Al momento de ingresar, yo voy a colocar el nombre de usuario y la cuenta. Y va a tener que verificar que ambos datos existan, porque ¿qué pasa? Capaz que el nombre de usuario está bien, pero puede haber un error en el archivo de la cuenta. Entonces, ahí van a tener que verificar si los datos existen o no. Número de cuenta, copy paste, nombre de usuario, Bueno, lo que es el diseño lo pueden poner como ustedes quieran. No sé, ponerlo de esta forma para que se vea distinto del otro que ya armamos. Listo. Entonces acá voy a cargar. Para poder ingresar tengo que asegurarme que el usuario sea el correcto, o sea que exista, y que el número de cuenta también exista. Entonces lo primero que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un condicional. Primero, bueno, lo primero que va a hacer es buscar la carpeta, así que el primer condicional se va a encargar de buscar si la carpeta existe. Y después, una vez que está dentro de la carpeta, el siguiente condicional lo que va a hacer es verificar que la cuenta, el archivo que estoy buscando, existe, para poder visualizar la información dentro. Acá son simples movimientos de cuenta, como el depósito y la extracción. Realizar el movimiento acá adentro, cerrar la sesión para salir y regresar al formulario número 1. Y después el cuarto formulario, que es el que vamos a dejar. Les voy a pasar bien el enunciado, que ahí es donde van a colocar los gastos diarios. La información después se tiene que presentar, o yo puedo volcarlo dentro de un FlexGrid como para ver una lista completa de todos los movimientos que se van haciendo, o sea, todos los gastos gastos o ingresos que haya tenido. Bien, así que, como les había comentado, yo lo que quiero es que este trabajo lo hagan ustedes directamente. Así que voy a dejarlo hasta acá. Y les voy a pasar bien más detallado Exacto. Después les voy a pasar junto con el video bien detallado, por las dudas que no se haya entendido bien, cómo van a hacer el proyecto. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya vimos cómo poder verificar si los archivos o las carpetas existen, cómo crear una carpeta desde cero también. Así que los demás ya queda a cargo de ustedes. Una última pregunta, profesora. Dime. El tema de tanto de los depósitos como de las extracciones, ¿siempre tomando la fecha del día en el que está trabajando, o puede tomar fechas anteriores si es que lo omitió o para hacer algún ajuste bancario?
No, se podría tomar la fecha del día para que quede... tomar fechas anteriores. Exacto, pero sería mejor que quede con la fecha actual para poder visualizar mejor después en el grid y que no quede... O sea, que no se pueda modificar de fechas anteriores. O sea, que quede con la fecha actual. Y dice, bueno, tal día, hoy... De ordenar, digamos, el grid como ordenábamos el list. Con... se podría ordenar si de repente tenemos, por ejemplo, numerado. A ver. Como número de... Sí, decir número 1, 2, o sea... número de movimiento, fecha, un espacio para extracción y un espacio para depósito. Esos serían los 4 campos. Exacto, con el número al inicio. Entonces de esa forma se puede enumerar un poco más fácil. Y se ordenarían independientemente de la fecha que se pone, sino de cuándo fue ingresado. Exacto. A ver si... No, estoy entrando a cualquier lado. Tengo el ejercicio anterior. Ahí está el grid. ¿Dónde estás? Creo que tenía una propiedad igual que en las listas, que era el sort. Claro. Perdón, era para tener algo más ordenado, pero... No, está bien, igualmente, sí, para salir de la duda. No hay una... Bueno, así directamente, en el campo de las propiedades no hay una propiedad directa. Vamos a llamar el grid. Grid 1.sort. Acá está. Lo único que ahí directamente me tira el sort. A ver, vamos a poner acá, cargar datos, mostrar títulos de ficheros, cargar datos, grid 1.sort. En el sort, acá, una vez que colocamos, por ejemplo, como es una propiedad, necesitamos asignarle un valor. Acá tenemos una lista de las distintas opciones de ordenamiento, donde no tenemos ningún tipo de orden. Después tenemos un grupo de orden genérico que afecta a la información, ya sea si es texto o si es número, le afecta de igual manera. Y después tenemos, si yo quiero ordenar únicamente valores exclusivos que son números, o si quiero ordenar valores que son directamente cadenas de texto. En este caso, si yo por ejemplo tomo este valor que me dice orden genérico ascendente y lo pego acá, vamos a ponerle play. Acá vemos que el ordenamiento que hace va desde la Z hasta la A. Siempre va a estar tomando por defecto la primera fila. Entonces acá tenemos oculista, pilates y dentista. Si yo cambio y pongo descendente, vemos cómo la información se invierte y va desde la A hasta la Z, donde tenemos acá el dentista, pilates y oculista. Nosotros igualmente podemos cambiar este ordenamiento y decir, bueno, pero en vez de ordenarlo, por ejemplo, por la primera columna, quiero que la información se ordene por la segunda columna. Entonces, previamente tenemos que decirle grid1.call y acá le decimos el posicionamiento, o sea, a partir de qué columna va a tomar ese orden. En este caso la columna número 1, porque recordemos que las columnas empiezan desde el 0. Entonces al poner la columna 1 le vamos a decir que haga el orden teniendo como referencia las fechas. Entonces, en el caso acá de los números, vamos a ponerle acá, vamos a detenerlo. Acá, ahí tenemos descendente y va desde el número más grande hasta el número más pequeño. Pero bueno, justo coincide con el mismo ordenamiento que ya tenía antes. Entonces como que mucha diferencia no hay. Pero si yo le pongo acá
ascendente y le pongo play, ahí vemos que, fíjense cómo lo tenemos acá, tomo las fechas desde la fecha más pequeña y fue en aumento hasta la fecha más grande. Entonces, de esta manera podemos ordenar los datos. Podríamos tener, por ejemplo, un frame con options y decimos, bueno, quiero que los ordenes. Quiero que lo ordene o por cita, o por fecha, o por horario. Entonces, dependiendo el option que seleccionemos, podemos cambiar el ordenamiento. Decir, bueno, quiero que ordenes la columna 1, la columna 2 o la columna 0 en realidad, que es la que viene por defecto, la columna 1 o la columna número 2. Y lo podemos seleccionar. Este archivo de texto ahora se los voy a pasar en el Classroom para que ustedes también lo tengan.